Andalucía, igual que en otras comunidades autónomas, con respecto a de si hay estrategias en materia de salud sexual y reproductiva, pues desde la ley anterior del año 2010, porque ahora sabemos que ha salido en este 2023 una nueva ley de salud sexual, se ha trabajado con varias instituciones, con varios organismos y sociedades científicas en la elaboración y puesta en marcha de una estrategia en salud sexual y reproductiva que modificara los protocolos de actuación que teníamos hasta entonces. Lo que pasa que con el cambio que hubo electoral en los últimos 4 años, pues realmente todavía al día de hoy no se había llegado a implementar en todos sus contenidos. Habíamos seguido trabajando por inercia en este campo, las distintas instituciones o colectivos que trabajamos en ello, pero no había una estrategia clara y ahora pues tampoco sabemos qué va a ocurrir, si se va a implementar la que estaban elaborando durante 12 años o si va a haber modificaciones con la nueva ley, no lo sabemos lo que va a pasar. La atención a la salud sexual en general, no específicamente a la anticoncepción, que como sabemos puede ser lo más conocido a este campo, hay una inequidad muy grande, si lo hay en la anticoncepción, imaginemos en lo otro. Con respecto a la atención a la problemática sexual, la necesidad de terapia sexual, en Andalucía, así como me consta en otras comunidades, no contamos con los profesionales del campo de la sexología. La mayoría de las personas que son subsidiarias o que tienen necesidades en este campo se ven abocadas a ir a la atención privada, y dentro de la atención primaria puede estar en la cartera de servicios, pero me consta que eso no, cualquier profesional de atención primaria, un médico de familia, una matrona, no se suele abordar. Se puede tener buena intención, pero no los conocimientos para hacerlo, y dentro de los centros de salud mental, que hay centros de referencia, tampoco se está abordando, y también está establecido que se haga ahí, pero no es una realidad, y son muy pocos los centros donde cuentan con algún profesional del campo de la sexología para atenderlo. Y dentro del otro tema, que son las infecciones de transmisión sexual, en Andalucía durante 30 años habíamos contado con un centro casi por provincia, de forma monográfica, de ámbito provincial, que trabajaba con los sintomáticos, con los de prácticas de riesgo, hacía seguimiento de contactos, y se han ido cerrando paulatinamente, y el único que queda, está ahora habiendo un movimiento de asociaciones en Granada para que no se desmantele, pero es la realidad que está. Desde hace 1 año y pico, dado el incremento que hay de las infecciones de transmisión sexual y de que se ve la necesidad imperiosa de atajar en esto, pues desde la Consejería de Salud se ha establecido primero un programa piloto en un área sanitaria, en Valme, en Sevilla, pero que eso que se va a extrapolar a otros sitios. Puede que no se pueda hacer en todos los sitios de igual manera, pero es que además está muy vinculado a atender a las personas sintomáticas, cuando sabemos que lo que hay que hacer para frenar la cadena de transmisión de las ITS es, por un lado, el seguimiento de contactos, que sí lo recoge esta estrategia, pero sobre todo el hacer cribado sistemático en personas que tengan prácticas sexuales de riesgo, que eso me consta que no, si no estamos haciendo bien el abordaje de los que son sintomáticos, mucho menos de los que están asintomáticos. Para atención a la atención sexual única y exclusivamente no existen, hay experiencias aisladas muy puntuales con nombre y apellidos, pero no extrapolables al resto de los sitios. Hay profesionales de la atención primaria, sobre todo, que se han formado en sexualidad. De hecho, varias sociedades científicas, el año pasado elaboramos una guía de atención a la sexualidad y a la anticoncepción en atención primaria, y una compañera médica de familia hizo un magnífico trabajo con respecto a la atención a la sexualidad, de escalas, de medición, de propuestas terapéuticas, pero sobre todo abordaje diagnóstico. Pero eso no quiere decir que sea la realidad de los centros de salud, ni muchísimo menos. La atención a la sexualidad pues se considera como de segunda división, con la cantidad de problemas que hay dentro del abordaje en atención primaria. Los ginecólogos, muchas veces los profesionales de ginecología, saben que es algo que también les toca muy de cerca, que lo tienen que abordar, así como los de urología, pero no necesariamente están formados ni tienen la posibilidad de que, aunque quisieran implementar una consulta de atención a esos, lo pueden llevar a cabo.
Pues desde el año 85 que en Andalucía se crea el Servicio Andaluz de Salud, está establecido en la cartera de servicios de atención primaria el abordaje de todos los métodos anticonceptivos hormonales. Dejaba para ginecología en aquel momento la inserción y el seguimiento de los dispositivos intrauterinos. Con los años ha ido cambiando totalmente y en la cartera de servicios de cualquier centro de atención primaria se recoge tanto el consejo anticonceptivo como la prescripción, inserción, extracción de todos los métodos anticonceptivos hormonales, incluyendo los métodos de larga duración, como el implante o como el DIU. De hecho, en la mayor parte de los centros de salud hay profesionales de primaria, que no son solamente los médicos de familia, sino también matronas, incluso enfermería, que trabajan insertando DIUs, implantes, porque eso realmente no necesita una especialidad concreta, sino unas competencias en el manejo de esos métodos anticonceptivos. Y ginecología, pues se supone que en la teoría se queda para determinados sitios donde no hay esas consultas o no hay profesionales que lo hagan, por ejemplo la inserción de un DIU, o para el abordaje de determinados anticonceptivos hormonales que si la mujer tiene patologías o factores de riesgo necesite la intervención de otro profesional. Entonces, aparentemente, como está en la cartera de servicios, tenemos una magnífica atención a la anticoncepción. La realidad es muy distinta, porque hay muchos profesionales que, por un lado, ni están sensibilizados, pero sobre todo no están interesados. Si no están interesados, no se actualizan, no se forman, y no es a lo mejor igual tan complicado como el abordaje de la diabetes, pero necesita también una serie de conocimientos, porque también hay criterios de exclusión para los métodos anticonceptivos, hay determinados factores de riesgo que contraindican métodos, y esa no es la realidad. Yo que trabajo en todo el ámbito de la comunidad, en formación de profesionales, pues hay profesionales muy bien formados, pero esa no es la tónica. Se han hecho actividades formativas desde las instituciones públicas, como privadas, como sociedades científicas, pero no es algo que sea homogéneo en toda la comunidad. Y luego también pues hay una disparidad total, es decir, depende de qué área hospitalaria tú pertenezcas, tienes unas prestaciones que no tiene tu vecino de la acera de enfrente porque pertenece al otro área hospitalaria. Eso ocurre en todo el país, pero es que además aquí, como no tenemos centros específicos de abordaje de la salud sexual y reproductiva, pues hace que haya mujeres que para colocarse un DIU tarden en el circuito 8 meses, cuando en otros sitios se hace en acto único, el mismo día que va se le inserta de forma gratuita un DIU. Aquí no tenemos financiados en general los métodos anticonceptivos, tenemos la posibilidad de prescribirlos por la receta electrónica y que paguen una parte, pero hay sitios donde no lo puede prescribir atención primaria. Por ejemplo, el implante está en la cartera de servicios de atención primaria, pero es un visado de hospital, con lo cual hay que llevarlo al ginecólogo para que lo recete, lo vise, pero se va a poner en primaria, con lo cual hay muchos ginecólogos que dicen, si yo no lo voy a seguir, no lo voy a insertar, pues ¿cómo lo voy a tener que hacerlo? Se ha solventado cuando hay interés y sensibilidad, y hay muchos distritos sanitarios donde los farmacéuticos de atención primaria te lo pueden visar telemáticamente igual que lo haría un farmacéutico hospitalario. Hay incluso sitios donde tienen un estocaje de determinados métodos de larga duración para poner gratuitamente o a todas las mujeres o a mujeres dentro de unos criterios sociosanitarios de protocolo de riesgo social. Pero hay muchísimos distritos, por ejemplo, yo me remito a la provincia de Málaga. En Málaga capital, que son 32 centros de salud con otra área rural, el Guadalhorce, las mujeres tienen totalmente derecho a la prestación de un anticonceptivo de estos de larga duración, que sabemos que son los más efectivos porque no dependen del cumplimiento de la mujer, pero un área tan grande, con una población tan joven en edad fértil como es el área de la Costa del Sol, que va de Torremolinos a Estepona, con miles y miles de mujeres, pues el anticonceptivo, como por ejemplo el implante, se ven abocadas a ir al hospital a una consulta del quirófano de histeroscopia con una demora importante, con un coste muy grande, cuando en el centro de salud se podría poner en acto único el día que la mujer fuera, con lo cual pues no hay una homogeneidad de los derechos en esta materia.
aquí como los tenemos que prescribir, salvo esos protocolos de riesgo social no los voy a definir los criterios, pero son criterios no solo clínicos, porque hay alguna patología, sino criterios sociosanitarios, como por ejemplo abortos de repetición, mujeres sometidas a violencia de género, trabajadoras sexuales, malas cumplidoras, chicas de 18 años con 2 hijos, pues en esos criterios el coste es cero para ellas, se les financia totalmente, pero esos son proyectos que algunos empezaron en el año 2009 o 2010, pero no están ni siquiera en todas las provincias, y luego dentro de cada provincia están unos distritos y no están otros. Luego también hay algún hospital que tiene protocolos en mujeres de esta problemática de riesgo para poner determinados métodos de larga duración inmediatamente al parto, durante el puerperio inmediato, para que no se pierdan después cuando vuelvan a su casa. Y luego el resto, pues el DIU de cobre sí que está financiado, el DIU hormonal tiene que cumplir una serie de criterios clínicos, de sangrados abundantes y todo, si no, con una anemia o cuestiones similares, si no se les pondría el DIU de cobre, que sí que es gratuito para todas las mujeres. Y el implante, por ejemplo, pues si no cumplen criterios de protocolo de riesgo social, se lo prescribimos y ellas tienen que pagar el 10, el 0, el 40 o el 50. La gran mayoría de las mujeres en el tema del implante, que tienen el 40%, que es la prestación más frecuente, tienen que pagar alrededor de 60 euros, que no es caro porque es en 3 años, pero que muchas mujeres de entrada no lo tienen, y cuando nos comparamos con comunidades que no están muy lejos de nosotros, que lo tienen 100% financiado, pues entonces, claro, te cuesta creer que vivamos en el mismo Estado español y que esto cambie tanto. Pero bueno, repito que en la misma ciudad también hay esta variabilidad. Y luego el resto de métodos, excepto el parche anticonceptivo, que en todo el país está fuera de la financiación del sistema público de salud, el resto lo recetamos, la píldora anticonceptiva, la inyectable, todos los demás métodos. Pues lo que ha ocurrido en Andalucía es curioso, porque cuando se comercializó en España en 2001, fuimos la primera comunidad en que desde el minuto cero teníamos un Real Decreto que nos obligaba a que todas las consultas de los centros de salud, la consulta de urgencias o todas las áreas de urgencias de hospital, tuviéramos al menos 3 unidades de anticoncepción de urgencia, y que se perseguía con sanciones administrativas cuando no teníamos esas existencias, era obligado volverlas a pedir, o cuando no se hacía una buena atención a una mujer, no solo porque la mujer reclamara, sino porque un profesional viera que no se le había hecho, porque todos hemos conocido que iban a urgencias, que iban de madrugada y que se les hacía esperar 4 horas, se les hacía test de embarazo, se les juzgaba, y por eso muchas sociedades científicas promovimos la libre dispensación, porque la mujer es madura para saber cuándo la necesita y cómo tomarla, porque es un medicamento que reúne todos los requisitos de la libre dispensación. Entonces, durante los primeros 10 años que no estaba libre dispensada, pues en Andalucía éramos los que más anticoncepción de urgencia dábamos, aunque a veces no lo hacíamos bien, pero lo dábamos. Y luego siempre a mí me gusta recordar que los mitos que tienen las mujeres de ir corriendo de madrugada cuando sabemos que hay 24 horas en las que es más efectivo, somos nosotros los que se lo decimos, igual que el resto de mitos que hay en anticoncepción. Somos los profesionales los que hemos dicho, más de 3 veces no, es una bomba hormonal, es todo, cuando sabemos que eso no hay ninguna evidencia científica. ¿Y qué es lo que ha ocurrido luego? Que ha llegado la libre dispensación, y que muchos servicios sanitarios, aunque seguimos teniendo existencias, les estamos diciendo a las mujeres que vayan a la farmacia a comprárselo. Ellas pueden libremente optar por ir a la farmacia y gastarse 15-20 euros, que es lo que cuesta según el tipo de anticonceptivo de urgencia que utilicen. Pero nosotros seguimos teniendo obligación de tenerlo y de atender eso. Nos quejamos cuando en la libre dispensación muchos colectivos profesionales, sobre todo de la medicina, qué escándalo, van a tomársela como si fuera Coca-Cola o como churros, van a tener muchos más infecciones de transmisión sexual, es una bomba, todo. Y luego cuando vienen, porque no quieren ir a la farmacia, y es donde podemos trabajar con ellos el asesoramiento y todo,
pues luego no se la damos. Y luego que tampoco debemos olvidar que un farmacéutico comunitario es un profesional sanitario que puede hacer el consejo anticonceptivo a lo mejor igual o algunas veces mejor que nosotros.